Para nosotros siempre es un profundo placer saludarles y desearles los mejores augurios de prosperidad y de paz en esta hora donde el mundo está padeciendo una tremenda pandemia. Queremos decirles que estamos confiando en el Señor de que Él esté derramando sus bendiciones y su gracia a cada uno de ustedes y a nosotros también aquí en este lugar. Deseamos darle una cordial y sincera bienvenida desde Miami por estar sintonizado a este canal Enfoque de Esperanza. Tenemos hoy un tema muy importante que es la continuación del tema pasado y se titula Los 7 sellos. Pero antes quiero decirle que si usted tiene un comentario de las conferencias pasadas o del tema de hoy, escríbalo ahí en el chat, en la página, use la página, escriba o haga alguna pregunta y el hermano Luis le contestará en su momento. Dios le bendiga, Dios le guarde y le invito para que inclinemos el rostro para dejar al predicador en las manos de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, en esta hora, Señor, queremos invitar tu presencia en este lugar. Queremos pedirte, Dios, que tus santos ángeles y tu Santo Espíritu esté con nosotros hoy. Queremos presentar al predicador de esta hora, al conferencista, Señor, que tú lo uses, que tú lo guardes, que su tema pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones. Instrúyelo, dirígelo y guárdalo, Señor. Así también como a cada uno de nuestros amigos oyentes en cualquier parte del mundo donde puedan sintonizar esta señal. Todo lo dejamos, Señor, en tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios que nos ha guardado durante una semana y nos ha dado el privilegio de nuevo estar con ustedes compartiendo su palabra. Hoy en esta tarde nos toca estudiar una continuación de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada dijimos de que Jesús, que está representado como el Cordero en el capítulo 5 de Apocalipsis, llega donde el Padre para recibir el libro y abrir ese libro que estaba sellado. Jesús es el único que tiene el derecho y tiene la dignidad de poder acercarse al Padre y abrir ese libro. Y hoy vamos a estudiar qué es lo que contiene ese libro que Jesús va a abrir en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Dios, en su sapiencia, ha registrado cada momento que viviría su iglesia a través de la historia, con el propósito que nosotros, los que hemos llegado al final de los tiempos, saquemos lecciones objetivas y no cometamos los mismos errores y sepamos a dónde estamos nosotros en este tiempo. Si bien las 7 iglesias estudiadas describen la historia de la iglesia cristiana en su desarrollo histórico y espiritual, los 7 sellos que estudiaremos hoy en esta tarde desvelan cómo las fuerzas del mal han luchado para destruir la iglesia de Dios. Cuando Lucifer fue vencido en el monte de la tentación y su fracaso fue sellado en la cruz del Calvario, volcó su odio que tiene contra Cristo sobre su iglesia y a través del tiempo la ha desvirtuado y ha buscado la forma de corromperla en sus enseñanzas puras. Por eso Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 7 y 8 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo que hay algunos que han querido corromper y desvirtuar el evangelio de Cristo.
Y él continúa diciendo, más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Es bien importante que nosotros pongamos atención a estos textos leídos que se encuentran en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 7 y 8, porque Pablo dice, si aún nosotros mismos o un ángel baja del cielo para enseñarles un evangelio diferente al que nosotros ya les hemos enseñado, sea anatema. Palabra anatema quiere decir mentiroso. Miremos cuántas iglesias existen hoy en día. Hay cientos y cientos de iglesias predicando cosas diferentes. A tal punto que hay una que dice que Cristo es creado y que el Espíritu Santo no existe como persona. Y la gente lo cree, y la gente lo acepta, sin leer las Escrituras, sin estudiar las Escrituras. Por eso fue que Cristo fue enfático cuando dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, y en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Noten ustedes que Cristo dice la verdad, no dice las verdades, dice la verdad. Hay una sola verdad. Y esa verdad es la que tenemos que buscar en la palabra de Dios como el tesoro escondido en el campo que Cristo contó en la parábola. Cuando un hombre lo encontró, lo volvió a poner en su lugar y fue a vender todo lo que él tenía para ir a comprar ese campo y hacerse posesión de ese tesoro. Ese tesoro escondido en el campo es la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que estudiar con ahínco, con fervor, con oración, para que el Señor nos guíe a esa verdad que Él dice que nos haría libre. A través de esta serie de 7 sellos, veremos cómo el mal ha perseguido la iglesia pura de Cristo. Y comenzamos entonces con el capítulo 6, versículos 1 y 2, donde dice la palabra de Dios, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Miré, dice Juan, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada corona, y salió venciendo y para vencer. El color blanco representa la pureza de las enseñanzas que Cristo le dejó a sus discípulos y que ellos predicaron y fueron el fundamento de la iglesia cristiana apostólica. ¿De dónde salió que la iglesia es romana? Si el imperio de Roma era pagano, politeísta y perseguidor. ¿Quién se inventó de que la iglesia es romana? La iglesia es cristiana apostólica. Ese período del caballo blanco simboliza el primer período del año 31 cuando Cristo muere hasta el año 100 cuando muere el apóstol Juan en el año 96 cuando las enseñanzas de Cristo eran puras, la iglesia era pura. Se predicaba lo que Cristo había enseñado. La iglesia cristiana apostólica triunfó con el cometido que le fue dado. Jesús le dijo a ellos, quedaos en Jerusalén y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. La iglesia cristiana triunfó en medio de la persecución del judaísmo y después por el imperio pagano de Roma. En el Pentecostés, cuando recibieron el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, con el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y después en su segundo sermón se convirtieron 5,000 personas más. Hechos capítulo 4, versículo 4.
Y en Hechos capítulo 5, versículo 14 dice la palabra de Dios: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Por eso es que este período está representado por el caballo blanco con un arco y con una corona. Son símbolos de victoria, símbolos de pureza. La iglesia triunfó, la iglesia creció, la iglesia se estableció, no importando la persecución que les hizo el judaísmo. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Cristo monta un caballo blanco porque viene victorioso a esta tierra. El Espíritu Santo fue quien guiaba a la iglesia en ese primer período. Por lo tanto, nadie la podía detener. Y la iglesia, dice aquí, triunfó. Salió para triunfar, dice la palabra de Dios. Sin embargo, veremos que en el segundo sello, versículo 3, versículo 4 del capítulo 6, la palabra de Dios nos sigue diciendo cuando Cristo abrió el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Caballo bermejo significa un caballo rojo. Dice aquí la palabra de Dios que se le dio poder para quitar la paz y una espada. Todos estos elementos que se mencionan tienen que ver con desgracia, con sangre, con muerte, con persecución. En el año 70 Roma destruye el templo de los judíos y los mandó al exilio. Ahora vuelca entonces su odio sobre la iglesia cristiana. Desde el año 100 hasta el año 313, la iglesia sufre una persecución implacable. Satanás usaba el imperio con todo su poder para destruir la recién formada iglesia cristiana apostólica. Jesús había dicho en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y en Juan capítulo 16, versículo 33 dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se mantuvieron firmes a pesar de toda la persecución, fueron leales y hubieron miles de mártires desgarrados por la fiera en el Coliseo romano. Tuve el privilegio de ir a Roma y conocer este Coliseo, y hoy se encuentran solamente en ruinas, pero en ese Coliseo la historia dejó registrado que fueron miles y miles de fieles de Dios que murieron destrozados por las fieras en esa persecución que desató el Imperio Romano. Y esto ocasionó entonces lo que veremos en el tercer sello, versículos 5 y 6. Versículos 3 y 4. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libros de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Caballo negro. Estos caballos negros representa, vemos la diferencia entre un caballo negro y un caballo blanco. Es un contraste grande. Vemos entonces que la iglesia había caído en una confusión. La iglesia había caído en una oscuridad. Vemos entonces que el Imperio Romano aparentemente estaba teniendo éxito en destruir a la iglesia. Por eso entonces este tercer sello está representado por un caballo negro. Y dice que los alimentos, como la cebada, que era el alimento del pobre, entonces dice que estaba escaseando. Pues claro,
La iglesia se encontraba en una persecución terrible. Y ellos no tenían ni para comer, no encontraban ni para comer ellos, ni para sustentarse ellos. Y con todo y eso se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Jesús les había dicho que no temáis al que mata el cuerpo, temed al que mata el alma, al que quita la vida para la eternidad. Y ellos se habían aferrado a esa enseñanza, a esa promesa de Cristo. Y Cristo los sostuvo a ellos. Y entonces Cristo les dice a ellos en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Segunda de Pedro 1:19 dice, también la palabra de Dios profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso es que es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios y especialmente la palabra profética, porque la palabra profética es la que va descubriendo dónde el enemigo ha logrado meterse dentro de la iglesia. A tal punto que hoy en día nosotros tenemos una confusión. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si Dios viniera a recogernos tal y como nosotros enseñamos el evangelio con tantas iglesias diferentes, enseñando cosas diferentes? ¿No iríamos al cielo en la misma confusión que nos encontramos hoy en día? Por eso es que Cristo entonces tiene que hacer una limpieza. Cristo tiene que hacer un llamado especial para que todo el mundo que hoy en día practica el error llegue a la verdad, acepte la verdad y sea entonces un candidato para ir al cielo. Y entonces vamos al cuarto sello, en el versículos 7 y 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Vemos aquí entonces que los elementos que se le dan a este caballo, con el cual este caballo aparece, siguen siendo los mismos elementos de muerte, de persecución. La iglesia continúa siendo perseguida porque en el año 538 surge entonces la iglesia apóstata, la iglesia que invade, que se vuelve suprema y comienza a enseñar enseñanzas falsas. A tal día que hoy en día hay millones de personas que están creyendo enseñanzas falsas, la adoración de ídolos. Eso no es bíblico. La Biblia condena la adoración de ídolos. Esta iglesia en el año 1092 o 1096 comenzó las llamadas guerras santas. Las cruzadas en la historia son conocidas como las cruzadas. Después vino la Inquisición, donde siguieron muriendo miles solo por querer mantenerse fieles a la palabra de Dios. La cuarta parte de la tierra que se menciona en estos textos significa la Europa que se sometió a esta iglesia. Aún los reyes de estas naciones estaban sometidos a esta iglesia porque decían ellos que ellos tenían derecho, estaban a Dios y ellos tenían que someterse. Aún nuestra América sufrió su alcance en la persecución de la Inquisición. Si vamos a la historia, vamos a conocer horrores que se hicieron en nuestra América cuando vinieron a conquistar aquí. Es de esta iglesia que surge la creencia de la inmortalidad del alma y tiene engañado a un montón, casi a todos sus miembros. Por eso yo en esta tarde les ruego leer Génesis capítulo 3 versículo 19 cuando Cristo dice, polvo eres y al polvo volverás. Y en Daniel 12:13 le dice a Daniel, Daniel, sella las palabras de tu libro porque tú irás al descanso y al fin del tiempo vas a recibir tu galardón. En ninguna parte de la Biblia aparece que nosotros los seres humanos tenemos un alma o un espíritu que sale del cuerpo y anda vagando por ahí, por el aire y después puede comunicarse con nosotros. Y en San Juan 5, 28, 29 dice que el galardón de cada uno de nosotros será en el día de la resurrección. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación perpetua.
Así entramos entonces en el quinto sello que se encuentra en el capítulo 6, versículos 9 y 11. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este periodo de tiempo recorre el año 1517 al año 1755. Todos los elementos que se mencionan este sello es una clara referencia a todos los santos mártires que murieron en la persecución del imperio y de la iglesia que surge de sus entrañas, y por eso lleva su nombre. Dice aquí la palabra de Dios que estos mártires claman en una forma simbólica. No es literal. Estos mártires que murieron en esas persecuciones de ambas instituciones, tanto del imperio como de la iglesia apóstata, a través de las guerras santas y a través de la Inquisición, claman, dice ahí la palabra de Dios, pero es en una forma simbólica que están diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Dice que se les dieron vestiduras blancas. Su victoria está asegurada. Cristo les dice: descansen un tiempo más, porque todavía habrá una persecución. Dice que todavía quedan mártires que van a sufrir la persecución, y muy pronto en este mundo tendremos nuevamente una persecución. Para miles de personas esto parece inaudito, parece increíble para aceptarlo, pero la palabra de Dios más adelante lo vamos a ver en el mismo libro de Apocalipsis, donde dice que el pueblo de Dios volverá a ser perseguido por mantenerse fiel a la palabra de Dios. Y ahí entonces la palabra de Dios le dice a estos mártires que claman simbólicamente, les dicen: descansad un tiempo más, porque todavía hay mártires que van a morir. Entramos entonces al sexto sello, que se encuentra en el versículo 12 al 17. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos textos los vamos a dividir en dos partes. Primeramente vamos a explicar los primeros dos textos, que son el 12 y el 13. Dice ahí: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos tres desastres, si vamos a la historia, vamos a encontrar que sucedieron en el tiempo pasado. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 1755 hubo un gran terremoto que se llamó el terremoto de Lisboa. Fue uno de las sacudidas sísmicas más extensas y severas que jamás se haya registrado. Desde África hasta las Antillas se sintió este terremoto. Esa es una de las señales que nos indican a nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. El 19 de mayo de 1780 se vivió un día oscuro aquí en América, y las horas de la noche,
La luna salió como teñida en sangre. El 13 de noviembre de 1833 se vio aquí en América también un fenómeno jamás visto alguna vez. Las estrellas parecían caer, las estrellas parecían desprenderse del cielo y recorrer distancias. Se cruzaban una tras otra. Así que estos tres fenómenos que pasaron en la naturaleza y que aquí describe el sexto sello que iban a pasar, son solamente una descripción pálida de lo que va a pasar al final de los días. Al fin del tiempo, cuando nos acerquemos, cuando Cristo esté a punto de regresar, estos tres fenómenos volverán a pasar, pero en una forma más poderosa. Y los versículos 14, 15, 16 y 17 nos están hablando entonces ya de la segunda venida de Cristo. O sea que, amigo que me escuchas y hermano, estamos viviendo en la mitad del sexto sello. Los últimos 4 versículos de este capítulo 6 se van a cumplir cuando Cristo regrese a la tierra. Porque dice ahí el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Esto va a suceder cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, que el cielo se va a apartar para darle camino a Cristo y a sus ángeles que van a bajar del cielo. Versículo 15, mire lo que dice el versículo 15. Todos los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Amigo y hermano que me escuchas en esta tarde, en esta mañana, esta tarde, prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que todos estos grandes hoy en día que se creen poderosos, que se creen intocables, dice que en ese día van a gritar para que las peñas y los montes caigan sobre ellos, porque no van a querer ver el rostro de aquel que viene en las nubes de los cielos. Yo te exhorto en esta tarde que te prepares. A través de estas profecías y a través de estos sellos y de lo que estudiaremos más adelante, Cristo nos está indicando que Él está muy cerca a las puertas. Y Jesús dijo en Mateo 24, y así como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, divirtiéndose, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Hay millones de personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Hay millones de personas que no les interesa la palabra de Dios. Y va a ser triste en aquel momento cuando Cristo regrese. Dice la palabra de Dios que el día y la hora nadie lo sabe, sino que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Nadie se va a dar cuenta cuando ese momento llegue. No sé dónde tú te vas a encontrar, qué vas a estar haciendo, si vas a estar en tu diversión, si vas a estar haciendo qué. Pero va a ser triste cuando te encuentres con la presencia de Dios viniendo en las nubes de los cielos y tú no te hayas preparado. Por eso en esta tarde te exhortamos y te decimos: prepárate, escucha la palabra de Dios. Atiende el llamado que Dios está haciendo a este mundo a través de las profecías bíblicas. Hay miles de personas volcadas estudiando los libros de Nostradamus, porque quieren saber qué Nostradamus dijo para estos últimos días. No es el libro de Nostradamus que tenemos que estar leyendo, es la palabra de Dios que tenemos que estar leyendo, porque es allí donde está la verdad que Dios quiere que nosotros entendamos, porque el único que nos puede guiar a la verdad, el único que nos puede
despertar de nuestro letargo espiritual es el Espíritu Santo a través de la aceptación, de la invitación que Cristo nos hace a cada uno. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ojalá nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y atenderla como Dios lo desea. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31, la palabra de Dios dice que cuando ese día llegue de Dios, Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31, dice la palabra de Dios: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el libro de Isaías capítulo 13 también nos da una amonestación con respecto a esto, regreso de Cristo. Isaías capítulo 13, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Es un consejo que Cristo nos está dando. La palabra de Dios es clara y precisa y nos hace a nosotros claro y nos está haciendo el llamado de poder prepararnos porque hemos entrado a la recta final de la historia de este mundo. Estamos ya casi a las puertas de la patria celestial, de la eternidad, y te hacemos una invitación a través de este programa. Te hacemos una invitación de prepararte, de estudiar la palabra de Dios con nosotros, de atender el llamado que Cristo está haciendo. Cuando leemos el séptimo sello que se encuentra en el capítulo 8 de Apocalipsis, la palabra de Dios dice, mira lo que pasa cuando Cristo abre el séptimo sello. Apocalipsis 8:1 dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese es el momento cuando Cristo sale del santuario celestial, se quita las vestimentas de sumo sacerdote, para entonces ponerse las vestimentas de rey de reyes y venir a esta tierra a recoger a su pueblo. Y hoy oramos para que tú pertenezcas a ese grupo que el Señor viene a buscar cuando Él regrese. Amigo y hermano que me escuchas, Dios, dice el apóstol Pedro, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos ha dado mucho tiempo ya. El Señor está haciendo el último llamado a través de su iglesia. A través de las profecías el Señor nos aclara y nos puede indicar qué nosotros estamos haciendo y en qué nosotros hemos creído. Atiende la palabra de Dios y escudriñemos la palabra de Dios juntos todos los sábados a las 3 de la tarde para que podamos entender cuál es la verdad de Dios y cómo nosotros debemos de prepararnos para ese día glorioso cuando Cristo venga a buscarnos. Es mi deseo y mi oración que Dios te bendiga en esta tarde. Satanás ha luchado a través de la historia para corromper la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que Dios tiene un remanente. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra su descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás está irado con ese remanente que se ha mantenido fiel en la observancia, en la obediencia a la ley de Dios. Y Satanás les está haciendo la vida imposible y mucho cuando se acerque el fin. Vamos a sufrir las consecuencias de la fidelidad que hoy nosotros profesamos a Dios.
pero Dios nos ha de sostener como sostuvo su iglesia cuando el imperio la persiguió. Que Dios te bendiga en esta tarde. Es mi deseo y es mi oración. Y el próximo sábado a las 3 de la tarde te esperamos para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, cuando la estudiamos, podemos descubrir todo lo que Satanás ha hecho para desvirtuar, para ensuciar el evangelio puro que tú le enseñaste a los apóstoles. Pero te agradecemos, Señor, porque hay un pueblo, hay un remanente que se mantiene fiel a tu palabra. A través de toda la historia hemos visto que siempre ha habido un grupo pequeño que se ha mantenido fiel a tu palabra, a lo que tú escribiste, a lo que tú quieres que nosotros entendamos y practiquemos. Queremos pedirte, Señor, que si hay alguna persona que nos está escuchando y todavía no entiende lo que significa tu verdad en tu palabra, ábrele la mente, Señor, que el Espíritu Santo pueda alumbrarle y que Él pueda entender qué es la verdad que tú quieres que nosotros practiquemos. Bendícenos, Señor, y sigue alumbrándonos, sigue dándonos conocimiento de tu palabra, porque hoy más que nunca necesitamos esa luz gloriosa que nos guíe hacia la victoria final. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Amén, Señor. Amén.